Oremos juntos para empezar. Dios Padre, te damos gracias por habernos salvado nuestro espíritu, primero de muchas personas del mundo, y te damos gracias por ser protegido nuestra fe en la iglesia hasta ahora, y te damos gracias por permitirnos a la reunión santa de Dios el día de hoy, a través de la palabra que aprendemos y escuchamos el día de hoy. Haznos llevar la vida siendo separado del mundo y del pecado, a través de nuestra vida que se manifieste tu gloria, que muchas almas sean guiadas a la vida eterna y tengan esperanza viva, y que todos nuestros conocidos vengan al conocimiento de la verdad. Por favor, Señor, sobre todo a través del seminario bíblico que se lleva a cabo desde el día martes de esta semana, que muchas almas puedan ser guiadas. Por favor, Señor, ten misericordia de los invitados que asisten en el seminario bíblico y que ellos reciban la salvación. Por favor, Señor, hoy también nos consuela con la palabra que escuchamos y nos enseñas cómo vivir a este mundo como los hijos de la luz. Por favor, Señor. Y también nos deleita nuestro corazón con la paciencia del amor para el Cristo. Por favor, Señor. Y hay hermanos que están sufriendo por varias dificultades. Por favor, Señor, nos da la fe para aguantar toda dificultad que estamos sufriendo. Por favor, Señor. Y haznos llevar la vida mirando la esperanza, el premio que el Señor traerá a este mundo. Nosotros esperamos tu segunda venida a este mundo. Sabemos muy bien que está cerca tu venida. Por favor, Señor, si hay hermanos que están durmiendo espiritualmente, les despierta con la palabra y nos da la palabra necesaria por la cual podamos seguir a tu camino. Por favor, Señor. Hoy te pedimos todo tiempo, desde el inicio de esta reunión hasta el fin. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ama para siempre. Amén. Okay. Vamos a ver el texto principal, los versículos del día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1 al 7. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1 al 7. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1 al 7. ¿Lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1 al 7. Los que no tienen la Biblia, nada más escuchen bien. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 1 al 7. Yo les leo, se lo oigan bien. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está en aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se ha hallado al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migdol, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de
Aito, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Shilo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gaba. Dijo, versículo 6 y 7, leamos juntos. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Hoy, con el tema estoy contigo a tu voluntad, vamos a revisar una enseñanza del Señor. Usted sabe el trasfondo de este cuento, ¿no? Esta historia. Usted sabe que los filisteos invadieron, ¿verdad? A Israel. Por eso el rey Saúl juntaba a los soldados, ¿verdad? A pelear juntos con los filisteos. Pero el ejército de los filisteos era muy poderoso, ¿verdad? Muy poderoso. 30,000, los ejércitos de filisteos eran 30,000 carros y 6,000 jinetes. Y la infantería era tan numeroso como la arena del mar, ¿sí, verdad? Pero ¿cuántos soldados se congregaron a pelear contra los filisteos? Los israelitas. ¿Nada más? 600. Al principio se congregaron a 13,000 personas. Capítulo 13. Vamos a ver, capítulo 13. Versículo 2. Versículo 2. Leamos juntos. Escogió luego a 13,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 12,000 en Migmas y en el monte de Bedel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Sí, al principio se congregaron a 13,000 soldados de Israel, ¿verdad? Pero ya ellos fueron desaparecidos. ¿Por qué? Mirando el número de soldados de filisteos, ellos tuvieron miedo. ¿Sí, verdad? Versículo 5 y 6, capítulo 13, versículos 5 y 6. Yo les leo. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso, como la arena que estaba a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bedaven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Ya, ¿sí, verdad? Ellos tuvieron el miedo. Por eso ellos no tuvieron el corazón que pelear, ¿verdad? Contra los filisteos. Así que
ellos pidieron la voluntad que pelear contra los filisteos. Y nada más, 600 soldados se quedaron, ¿verdad? Por eso, mire, ahora esta situación es una difícil, ¿verdad? A pelear contra ellos. En la mirada humana, no puede pelear contra ellos. Seguramente será vencido, ¿verdad? En esta guerra. Pero Jonatán tenía la fe fuerte, ¿sí, verdad? Nada más que solo con ¿quién? Su criado, él quería pelear contra los filisteos. Por eso él entró. ¿A dónde? En donde los filisteos se congregaron, ¿verdad? Por eso, versículo 1, 14, versículo 1. Otra vez, leamos juntos. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Aún su padre, Saúl, también fue temeroso a pelear contra los filisteos, ¿no? Por eso Saúl también fue perdido el corazón que pelearon juntos con ellos. Pero, ¿por qué? Aquí en versículo se dice que no lo hizo saber a su padre, dice así, ¿verdad? ¿Por qué Jonatán no lo informó? Que iba a subir a pelear contra los filisteos. Pues sabe que antes de esta palabra, ya Saúl se desvió de su posición, ¿no? ¿Verdad? Ya, ¿quién puede sacrificar antes de salir al campo de la guerra? ¿Quién puede? ¿Quién puede sacrificar la ofrenda? Los israelitas siempre, antes de salir al campo de la guerra, siempre sacrificaron a la ofrenda a Dios, ¿verdad? Pidiendo la victoria de la guerra, ¿verdad? Pero, ¿quién podía? ¿Y quién puede sacrificar la ofrenda? Sacerdote, ¿verdad? En ese entonces, Samuel era el sacerdote, ¿verdad? Samuel le mandó que iba a esperar hasta una semana, 7 días, ¿verdad? Pero él no podía esperar y él sacrificó a la ofrenda por sí mismo. ¿Sí, verdad? Por eso Jehová Dios lo desechó del trono de rey de Israel. ¿Sí o no? Entonces, Jonatán habrá escuchado toda la palabra de Samuel. Por eso él habrá pensado en que, mi papá, cuya fe está perdida. En caso de informarle, mi papá me interrumpe, ¿no? ¿Sí, verdad? Así que él en versículo 1 dice, no lo hizo saber a su padre. Saúl también, al principio el rey Saúl tenía la fe, que creer en Dios. Pero con el paso del tiempo, la fe está perdida. A través de nosotros podemos imaginar que la fe, ¿de quién viene? La fe proviene de Dios. Ahora el día de hoy yo tengo la fe muy buena, pero mañana se podría perder la fe, ¿no? Que yo tenía antes, ¿verdad? Según su obra. Según su obra. Si usted es perezoso a la vida eterna, tu fe está perdida, como él es Saúl. ¿Sí, verdad? Ya,
por el número de los soldados de Filisteos, él perdió a los ojos que pueden ver, por los cuales pueden ver a Dios verdadero, ¿no? Siempre Jehová Dios lo permitió a los israelitas. Yo voy a pelear contra sus enemigos en lugar de ustedes. Esta palabra también puede ser aplicada a nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos pensar en nuestra vida? Mirando a Dios, ¿no? Pero los cristianos miran ¿a qué? A la circunstancia, el ambiente malo, a las personas, ¿verdad? Por eso se pierde la fe. ¿Qué quiere decir perder la fe? Perder los ojos que ver a Dios. ¿Sí, verdad? Y también su criado. Aquí dice paje de armas, ¿no? Siempre en ese entonces hubo criado que llevó las armas de su señor, ¿verdad? Entonces, su criado también tenía la fe, juntos con Jonatán, ¿verdad? Versículo 6. Versículo 6 y 7. Otra vez leamos juntos. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos y con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Ya. Este cuento nos muestra que Jonatán es la sombra de Jesucristo. Y paje de armas, ¿quién es? Yo y ustedes, ¿verdad? De nuestra boca, esta palabra tiene que salir. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. ¿Sí, verdad? Esta palabra, ¿a qué se refiere? Toda la palabra es escrita. Toda la palabra que está en el corazón del Cristo está escrita en la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo voy a obedecer según la palabra de la Biblia. Esta palabra dice así. Por eso, la palabra de paje de armas no se enseña. ¿Cómo nosotros debemos tratar? De la palabra que sale de Jesucristo, ¿no? Mire, Josué capítulo 23, versículo 10, leamos juntos. Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. ¿Se puede ver esta pantalla allá? Ok. ¿Cómo es palabra, no? ¿Y de quién palabra es esta palabra? ¿De quién boca, de quién labios salió de esta palabra? Siempre yo le pregunto la respuesta, ¿qué está en la pantalla? Josué. ¿Sí, verdad? Antes de morir, justo antes de morir, Josué predicaba la última palabra a los israelitas. ¿Qué dice? Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. En realidad, hay muchas guerras que se ganaron con un número reducido de soldados en Israel. ¿Sí, verdad? Por eso la historia de Israel es la milagrosa, ¿verdad? La milagrosa. La Biblia dice que Jehová nos salva con espada y con lanza. ¿Y con qué? Porque de Jehová es la batalla. La batalla es de Jehová, dice así. Ya, nosotros también, la vida cristiana es una batalla espiritual, ¿verdad? Nosotros debemos pelear contra mi naturaleza pecaminosa que me hace pecar.
¿eh? Nosotros debemos batallar ¿con quién? Con Satanás. ¿eh? El espíritu inmundo que tiene autoridad en los cielos, ¿no? Y también, ¿con qué? Nosotros debemos pelear con los pecados, ¿verdad? Nosotros estamos en la guerra espiritual. Pero ¿de quién está la victoria de batalla? De Jehová Dios, dice así. También, Jonatán también tenía los ojos físicos, ¿verdad? Como tu papá. Pero él no ha mirado al número de los filisteos, sino Dios poderoso. ¿Sí, verdad? Así. Por eso él entró. ¿A dónde? Los soldados de filisteos, ¿verdad? Así es. Por eso, a través de este cuento, nos enseñas que los que tienen el temor al mundo no se pueden usar para la obra de Dios. Los temerosos no pueden hacer la obra de Dios. A través del proceso de reunir a los 300 valientes de Gedeón, Dios nos muestra qué tipo de persona él usa. ¿Sí, verdad? Yo les leo Jueces capítulo 7. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en odios del pueblo, diciendo, leamos juntos: quien tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cómo le parece? Cuanto más haya muchos números de soldados, más es bueno, ¿no? ¿Sí o no? Para pelear contra los enemigos. Pero juntando los valientes de Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Siempre yo le pregunto la respuesta que está en pantalla. ¿Quién era Gedeón? El juez. ¿Sí, verdad? Él era juez. ¿Eh? Entonces, para pelear contra ¿quién? Madianitas, ¿verdad? Porque en ese entonces los israelitas estaban bajo de dominio de madianitas. ¿Por qué? Por la desobediencia de la palabra, ¿verdad? El Señor les pegó a ellos. Pero a los israelitas gritaron al Señor: por favor, Señor, sálvanos, por favor. Por eso el Señor lo levantó un juez que se llama Gedeón. El Gedeón no puede pelear solo, ¿verdad? Contra ellos. Así que Jehová le mandó juntar los soldados para pelear contra los madianitas, ¿no? Entonces se congregaron. ¿Cuántos? ¿Cuántos se congregaron? No. ¿Cuántos? En ese entonces, el ejército de Madián tenía
135,000 soldados. 135,000 soldados. Muchos, ¿verdad? Mientras que Israel contaba con 32,000. Pero el Señor hizo devolver, ¿cuántos? 22,000 personas. ¿Cómo le parece? Es mejor, ¿no? Más soldados que pelean, ¿verdad? Contra los enemigos. ¿Por qué Jehová Dios lo hizo? ¿No? Devolver. ¿Por qué? Tener miedo. ¿Sí, verdad? Las personas que tienen miedo influyen también en el corazón de los demás. Por eso la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo se cumple por medio de los valientes. ¿Quiénes son los valientes? Los que tienen los ojos por los cuales pueden ver a Dios poderoso. ¿Sí, verdad? 10,000 personas, ¿cómo es? 10,000 personas son muchos o pocos. Contra 135,000 personas. Muy poco, ¿verdad? Pero el Señor, luego el Señor hizo volver más. Hizo más. Mire. Leamos juntos. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te digo, vaya contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te digo, no vaya contigo, el tal no irá. Pero en la mira de Dios, 10,000 soldados son muchos. Pero en la mira del hombre son muy pocos. ¿Sí, verdad? Es diferente. La vista de los ambos es diferente, ¿no? Y luego, ¿qué le dio a Gedeón Dios? Yo les leo. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano de su boca a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre las rodillas para beber las aguas. Nada más se quedaron, ¿cuántos? 300. 300 soldados pueden vencer contra 135,000 personas. ¿Cómo ve? Es imposible. Pero ¿quién pelea contra ellos? Jehová. Nada más que se necesita el creyente para pelear contra nuestros enemigos. Aquí hay muchos, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién será usado? El valiente. Por eso en la iglesia son pocos los que pueden servir a Dios. Son pocos. Pero por medio de ellos, Dios cumple su obra. ¿Por qué Dios le dijo? Dios le dijo, ¿por qué? Aquel pondrás aparte, dice así, ¿verdad? ¿Quién? Cualquier que lamiere las aguas con su lengua, lame el perro. ¿Por qué? El soldado debe estar siempre en estado de alerta, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay personas que han servido militar, han hecho el servicio militar. En Corea, todos los muchachos jóvenes tienen que hacer servicio militar, obligamente. Yo también he hecho.
era muy difícil. Entonces, ¿por qué? Y los demás bebieron aguas, ¿no? Arrodillados. ¿Qué quiere decir? Los que bebieron agua arrodillados. ¿Quién son? Los que se arrodillaron al mundo. ¿Sí me entiende? Por eso, espiritualmente, esta palabra nos enseña a los que se arrodillan al mundo, no se usa. No se usa. ¿Sí, verdad? Versículo 7, leamos juntos. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar, dice así. Ya, son pocos los que se salvan, ¿no? ¿Verdad? Según la palabra de Jesucristo. También son pocos los que se usan a la obra de Dios. Primero, nosotros no debemos temer al mundo. ¿Qué quiere decir temer al mundo? Temer a la persona, ¿verdad? No puede revelarse que sí mismo es cristiano a otras personas. Antes de comer, ¿usted ora? Antes de ser como pastor, me entregué como un ministerio en la escuela dominica. Cuando yo predico a la palabra para los alumnos, levántense, levantan sus manos. Los que oran antes de comer, delante de sus amigos. Fueron pocos. Fueron pocos los que se levantaron sus manos. Son pocos. ¿Por qué? Están avergonzados. En caso de decirles como yo soy cristiano, entonces ellos podrían recibir chisme de los amigos. ¿Cómo ve? No solo los niños, ¿no? Sino también los adultos que se rebelan, que sí mismos son cristianos a las personas. Hubo hermanos en Corea, se escondieron se escondieron a sí mismos la fe que creen en Cristo. Entre los que hicieron el negocio. Porque en su negocio hay muchas personas que tienen varias religiones, ¿no? ¿Sí, verdad? Pues entre sus clientes hay aquel que aborrece a cristianos. Así que ellos fueron escondidos a sí mismos. Pero lo agresivo es que con el paso del tiempo, creciendo la fe, ellos con valentía se revelaron su fe. Sí, está bien. Justo después de ser salvo, todavía la fe es inmadura, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero después de ser salvo, con el paso del tiempo, si es salvo verdadero, se crece. ¿Verdad? Y con valentía, predicar el evangelio. Y ellos no se arrodillan al mundo. Esa persona se puede usar a la obra de Dios. 300 hombres eran los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, ¿verdad? Y los demás hombres, todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. La Biblia que dice, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré.
¿Usted quiere salvar sus conocidos, sus amados? ¿Quién puede salvar a sus amados? En primer lugar, no tiene que temer a las personas. Ya, entre su familia hay católicos, ¿verdad? Muy católicos, ¿no? Eso se revela mucho. ¿No? En caso de hablar con ellos, ellos me lastiman mi corazón. Una palabra mala. Por este miedo no puede hablar. Usted no tiene que mirar a ellos, la apariencia que se manifiesta, sino diablos que están tras de ellos, ¿no? ¿No es así? Ahora, ¿quién les lleva al infierno? ¿No? Satanás. Nosotros debemos pelear. ¿Con qué? Con el amor, ¿no? ¿Sí, verdad? A pesar de que ellos me revelan mucho, yo tengo que pelear con el amor. No tienen que pelear con voz alta, ¿no? Es muy, muy importante. Usted sabe que mi mamá era endemoniada. Estaba muy difícil salvarla. Se tardó el tiempo de 5 años. Por 5 años yo he peleado contra ella. No quería ir a la iglesia. ¿Por qué? En cuanto llegó a la iglesia, se enferma, se cayó. Es muy raro. Ya, en la casa está bien. En la casa está sana. Pero en caso de ir a la iglesia, se cayó. No podía sentarse. Ella escuchó la palabra, sosteniendo a ella, yo y mi hermana, agarrando, ¿cómo? Manos. Ella escuchó la palabra llorando. Ya que ella estaba enferma, no quería ir a la iglesia. Muy enferma. Aún yendo al hospital, no hay enfermedad. Pero en caso de ir a la iglesia, se cae. Yo he observado a Satanás que estaba atrás de ella. ¿Por qué ellos se rebelan contra ustedes? Ellos son sus amados, ¿no? ¿Verdad? Quieren recibir petición de ustedes, pero es la batalla espiritual. Tras de ellos existe el mundo, el espíritu inmundo. ¿Van a quedarlos? ¿Para que ellos se vayan al infierno? ¿Cómo? ¿Van a quedarlos? ¿Para que ellos se vayan al infierno? No, ¿verdad? Por eso hay que tener la valentía. No tiene que arrodillarse al mundo, a las personas. Vamos a ver, versículo 7, 14, 1 Samuel capítulo 14, versículo 7. Leamos juntos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. También paje de armas tenía valentía, ¿verdad? Juntos con Jonatán. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Se necesita esta palabra. A pelear contra los enemigos. Nuestros enemigos no son nuestros amados, sino Satanás que actúa, opera tras de nuestros amados, ¿no? Esta palabra
No es una palabra simple, ¿no? Sino un juramento de seguir por la fe. ¿No es así? Es un juramento de seguir por la fe. Ya, en la mira de Dios, los filisteos eran fuertes. Y también nuestros amados, ya, el ejército de Israel estaba escondido por el miedo. La situación está peor, ¿no? Para pelear contra los filisteos, ¿verdad? Pero Paje de Arama dijo así: ve pues aquí, estoy contigo a tu voluntad. Y también carecía de armas. Nada más que Saúl y Jonatán tuvieron armas. Los soldados. Este criado no tenía armas, ¿usted sabe? No tenía armas. Jonatán tenía armas. ¿Cómo ve? ¿Usted puede entrar al campo de la batalla sin espada? ¿Arco? ¿Puede? Yo creo que este criado tenía la fe más fuerte que Jonatán. ¿No es así? ¿Quién es este paje de arma? ¿Quién es? ¿Quién tiene que ser? Yo. ¿Sí, verdad? Yo. Nosotros debemos seguir nuestro capitán, Jesucristo. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Haz todo lo que está en tu corazón, dice así. Para decirle a Jonatán, él debía dejar de su idea, ¿no? Su voluntad. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Haz todo lo que esté en tu corazón. Es la actitud buena, correcta, de los soldados que siguen al Cristo, nuestro capitán. Creyó no en lo visible, ¿verdad? Sino en lo invisible, el Dios invisible, el Dios que ayuda. La fe es rendir la propia voluntad ante la voluntad de Dios. Un gran ánimo, ¿verdad? Yo creo que Jonatán obtuvo un gran ánimo gracias a su escudero, ¿no? ¿Sí o no? Yo creo que Jonatán tenía, porque mire, en versículo 6, ¿qué dice? Al principio Jonatán dijo: quizá haga algo Jehová por nosotros. ¿Es la palabra segura o clara o no? No, ¿verdad? Quizás haga algo Jehová por nosotros, dice así. ¿Cómo ve? Pero por la palabra de escudero, su escudero, él tenía, ¿qué? Confianza más. Es muy importante. Ya, Jonatán podría ser su hermano que está a su lado. ¿Sí, verdad? A veces yo estoy desanimado, ¿no? Yo estoy caído, ¿verdad? En el camino de Cristo. Pero si la persona que tiene un criado, un hermano, que le da valentía, el ánimo, ya puede fortalecerse, ¿verdad? ¿Sí o no? Así. Por eso es muy importante que palabras que se anime y se fortalezcan, ¿verdad? Fortalezcan mutuamente. Nosotros debemos hablar palabras de la fe y palabras de consuelo y palabras que dan fuerza y palabras que conmueven, despiertan al corazón.
mutuamente. Entre los cristianos hay aquel que hace cizaña a otra persona y será castigado. Esa persona será castigado al Cristo. En presencia del tribunal de Cristo, ¿verdad? Nosotros también debemos pararnos en presencia del tribunal de Cristo, ¿verdad? Los pecadores deben de ser parados. ¿Delante de qué? ¿Delante de qué? El trono blanco de Dios, ¿no? ¿Eh? Es el trono en que se determina la pena de pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? Nosotros también debemos pararnos al tribunal de Cristo. Por eso, ¿qué tiene que hablar a los hermanos? ¡Ánimo! Hermano y hermana. ¡Ánimo! ¿Ah? Un poco más de paciencia. ¿Ah? Tenga un poco más de paciencia. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Lo hiciste muy bien. ¿Sí, verdad? Eres el mejor, excelente. El Señor estará contigo. ¿Ah? Podemos hacerlo. Vámonos. Pero hay aquel que desanima, ¿no? A otros con una palabra mala. Ya, nosotros debemos ser Jonatán o ese criado, ¿verdad? Mutuamente. Yo tengo que ser Jonatán, ¿sí o no? Yo tengo que hacer el bien, el primero, ¿verdad? Yo tengo que ser el primero para hacer el bien, como Jonatán. Cuando yo estoy desanimado, yo necesito, ¿quién? El criado. Que fortaleza, ¿verdad? Es importante. Por eso, la compañía con la fe cumple la obra de Dios. Y luego, ¿qué pasó? Después de esta conversación de los dos, ¿qué pasó? Ellos vencieron a la guerra contra los filisteos, ¿verdad? Versículo 13, capítulo 14, versículo 13 al 15. 13 al 15. 13 al 15. Yo les leo. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán. Su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media y yugada de tierra, y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Hasta aquí. ¿Cómo ve? Jehová Dios peleaba contra los enemigos de Israel, ¿verdad? ¿En lugar de quién? Jonatán y su criado. ¿Quién se adelantó? ¿Ah? Entre los dos. Jonatán y su criado. Entre los dos. Jonatán, ¿verdad? Ya, Jonatán es también una sombra de Cristo, ¿verdad?
En caso de participar a la guerra espiritual, ya, el Cristo se adelanta. ¿Sí, verdad? Y tras de ello, ya, los salvos le siguen. Y también se manifestó que una maravilla, ¿verdad? 2 personas hicieron la guerra contra 135,000 personas. ¿Cómo ve? Es milagro, ¿verdad? En nuestro tiempo también se manifiesta la maravilla mucha. Usted está observando una maravilla, mirando este edificio. Al principio me parece que es imposible. Ay, casi todos mis hermanos son pobres. Y todavía la fe es pobre. Se empezó nuestra iglesia hace 2 años, ¿no? Así como los bebés que tienen 2 años. ¿Los bebés que tienen 2 años pueden hacer algo? Por eso yo no quería construir yo no quería. Pero Jesús me mandó. No mire la situación, el ambiente. Yo voy a hacer. Entonces ahora Dios está cumpliendo una maravilla entre nosotros, ¿no? Ayer, como me preocupé mucho, quitando pisos. ¿Usted ha visto? Más tarde, mire, pisos. Ayer como alguna hermana tomó medicamento, ¿verdad? Después de hacer esto. Así. Sí. Cuando yo hice quitar piso, estaba muy difícil. Por eso, ¿hasta cuándo yo tengo que hacer esto? ¿No? Entonces, Dios nos mandó. Hola, Biblia. Ayer como los valientes vinieron, me sorprendí mucho, asombrosé mucho. A las hermanas, yo creo que mexicanos tienen la fuerza mucha, que los hombres coreanos. Tienen mucha fuerza. Y también, por eso no es necesario preocuparse, ¿verdad? En el tiempo adecuado. En el tiempo adecuado. Yo le dije el tiempo de Dios, ¿no? ¿Cómo se llama? El tiempo de Dios. ¿Cómo se llama? Yo le dije el domingo pasado, ¿verdad? Kairos. Es el tiempo oportuno de Dios, ¿verdad? Por eso no es nada de preocuparse. Siempre Dios tiene un tiempo en que se cumple, ¿verdad? Dios cumple. Adecuadamente el Señor nos manda las personas necesarias. Así es. ¿Qué quiere decir? Como una medida yugada de tierra. Aquí como, ¿dónde? Versículo 14 dice, ¿verdad? Versículo 14 que dice, fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una medida yugada de tierra. ¿Qué se refiere? El espacio de una medida yugada de la tierra. También como
esta medida se usa en México, yugada. En México, ¿no? Español lo usa esta medida. Español. Ya, aproximadamente 2 kilómetros cuadrados. 2 kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Jonatán y su criado batallaron, ¿verdad? Casi la mitad del día. Pues sabe que Dios no busca las personas perfectas, sino a quienes tienen el corazón dispuesto a caminar con Él. ¿Sí me explico bien? Nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos al corazón dispuesto a caminar con Jesús, Dios los usa. ¿Sí, verdad? Aunque la situación sea desfavorable. Y el camino delante no se vea claro. Si es un camino que Dios ha inclinado, nosotros debemos decir que ¿qué palabra? Yo estoy contigo juntos, ¿verdad? Yo estoy juntos contigo. Señor, te seguiré con un mismo corazón. En ese entonces, Dios obra juntamente con quienes tienen este corazón, ¿no? ¿Sí o no? Este cuento nos muestra esta enseñanza. Versículo 45. Versículo 45. Capítulo 14, versículo 45. Leamos juntos. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación de Israel. No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza entera, pues que ha actuado hoy con Dios, así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Usted quiere Dios acompañe juntos con ustedes? ¿Usted quiere que Dios esté juntos con ustedes? ¿Sí, verdad? Primero usted tiene que ¿qué? Usted tiene que actuar juntos con Dios. ¿Sí, verdad? Es primero. Si usted quiere que Dios esté juntos con ustedes, primero usted tiene que estar juntos con Dios. Usted tiene que tener al corazón dispuesto a caminar juntos con Dios. Es muy, muy importante. Ha actuado hoy con Dios, dice así. Usted también quiere esto, ¿verdad? En toda la vida. Dios actúa hoy con Dios. Antes de salir de su casa para trabajo, usted ora así, ¿no? Dios, por favor, esté conmigo. ¿A quién Dios está contigo? ¿Consigo? ¿A quién? Los que tienen el corazón dispuesto a caminar juntos con Dios. ¿Verdad? Como paje de arma. Es muy, muy importante. ¿Quién era la persona infeliz? No, Saúl. Entre este mundo, ¿quién? ¿Nosotros somos infelices? Yo creo que las personas que no tienen compañeros, que fortalecen. ¿Sí me entiende? ¿Usted tiene amigo en la iglesia? ¿Usted tiene amigo de la fe en la iglesia? Primero Jesucristo, nuestro amigo, ¿no? ¿Sí, verdad? ¿Y usted tiene amigo
¿A quién usted puede sacar todas las cosas en su corazón? 3 personas nada más. Los demás no tienen amigos en la iglesia. ¿Eh? ¿A quién puede sacar todas las cosas en su como corazón? Yo creo que la persona infeliz es la persona que no tiene al Señor con quien caminar, ¿no? Los no salvos. Y el segundo lugar, ¿quién? No tiene compañeros de otra, hermanos y hermanas con quienes caminar. Hay una característica de la iglesia de México, comparando con la iglesia de Corea. Los hermanos de Corea se reúnen individualmente, ¿sí? Menos de la reunión pública. Pero nada más que ustedes se reúnen en la reunión pública, ¿verdad? En el domingo, en el miércoles, nada más, en la reunión de célula, pero no se reúnen individualmente. ¿Sí? A ver, ustedes cómo se encuentra con los hermanos en la café, invitando a su casa. ¿Lo hace? No, no hace, ¿verdad? Ya. Entre la familia se reúne muy bien. Pero no se reúne con la familia espiritual. Yo no he comido la comida solo cuando yo estuve en Corea. Siempre los hermanos me llamaron. Yo les llamé a invitar la comida. Siempre yo he comido juntos con ellos. Casi todo el día. ¿Por qué? Es divertido comunicar con ellos. Con el tema del Cristo. Y pidiendo oración para predicar el Evangelio. Es muy, muy importante. ¿Quién es la persona infeliz? Los que no tienen. Los que no tienen compañeros de obra con quienes caminar. Yo creo que esa persona es la infeliz. ¿Usted sabe la diferencia entre una ventana y un espejo? Son todos vidrios, ¿no? ¿Sí, verdad? Cuando miramos el vidrio de una ventana, podemos ver el paisaje exterior y a las personas, ¿verdad? Pero cuando miramos un espejo, vemos nuestro propio rostro y nuestra propia figura. Solo es diferente, ¿verdad? Tanto la ventana como el espejo están hechos de vidrio. Pero cuando detrás del vidrio hay una capa de mercurio, ¿verdad? Mercurio, ¿verdad? Mercurio. Mercurio interrumpe ver afuera. ¿Sí, verdad? Ya no se puede ver hacia afuera. Y solo se ve a uno mismo. De la misma forma, cuando en nuestro corazón está cubiertos la codicia y el deseo egoísta, nos convertimos en personas que solo se miran a sí mismos. ¿Qué es tu mercurio? ¿Qué está en su corazón? ¿Qué le hace no ver afuera a otra persona? Porque la persona se convierte en egoísta. ¿Por qué? En el corazón hay mucho mercurio, ¿verdad? Yo no. Es muy importante. La Biblia dice que andarán dos juntos si no estuvieran de
acuerdo. Filipenses capítulo 1, vamos a ver. Mire, vamos a ver, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Leamos juntos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué dice? La palabra dice unánimes, unánimes. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nosotros tenemos un mismo espíritu, ¿verdad? Tenemos un espíritu mismo espíritu. Es natural combatir unánimes, ¿verdad? Usted sabe que en la iglesia primitiva, en el tiempo de la iglesia primitiva, diariamente, día a día, los judíos se congregaron en el templo y en la casa, ¿verdad? La Biblia dice así. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 29. Hechos capítulo 4, versículo 29. Al 31, leamos juntos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo desnudo, bien tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice así. Ellos también predicaron al Evangelio con denuedo, ¿verdad? Denuedo. Usted sabe que los judíos se rebelaron mucho, ¿no? Contra los apóstoles que predicaron el Evangelio. Pero ya, a veces ellos fueron encarcelados y fueron azotados con látigo, ¿verdad? Pero ellos no tuvieron miedo, no fueron temerosos a predicar el Evangelio. Ellos predicaron la palabra con denuedo, como esa palabra, ¿verdad? Capítulo 28. Capítulo 28. Capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 31. 28 y 31. Leamos juntos. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento
impedimento, dice así. ¿Qué dice? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es esta situación para apóstol Pablo? ¿Ah? Ahora, ¿qué situación? ¿En qué situación está apóstol Pablo? En el versículo. Él está encarcelado a una casa. No podía salir, ¿verdad? Pero el gobierno de Roma permitió que otra persona pueda entrar y salir, ¿verdad? Por eso, estando en una casa, sí, como realmente él estaba encarcelado y predicando el evangelio, así, valientemente. Sí, ¿verdad? A nosotros también es necesario. Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20. Mire, a la pantalla, leamos juntos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y Hebreos capítulo 10, leamos juntos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Al predicar el evangelio no importaba la situación, ¿verdad? También. Ahora, ¿a dónde está el apóstol Pablo? En cárcel también. Por eso dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. A pesar de estar en la cárcel, prisión, también él predicaba el evangelio, ¿verdad? Así que algunos fueron salvos por la predica de apóstol Pablo. En donde nosotros estamos, nosotros también, con denuedo hay que predicar el evangelio en su casa, en su escuela, en su trabajo. ¿Tienen miedo de predicar el evangelio? Hay que predicar el evangelio con valentía, ¿verdad? Es muy importante. Por eso es muy importante también que la cooperación y unida. Vamos a ver San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18, versículo 19, 20. San Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. San Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20. Leamos juntos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así como Dios actuaba en el tiempo de Jonatán, ¿verdad? También en nuestro tiempo, Dios nos prometió, como esta palabra, ¿verdad? Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, es muy importante que se pusieren de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Combatir unánimes. Tiene que ser unidos con el espíritu mismo, con el corazón mismo, ¿no? ¿Sí, verdad? Entonces, ¿qué dice? Acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
a cualquier cosa nosotros pedimos. Si nosotros nos ponemos de acuerdo mutuamente, ya Dios va a actuar, adelantar. ¿Sí, verdad? Es muy importante. Ya. A pesar de ser congregados muchos, si el corazón de los hermanos está dividido, ¿qué pasará? ¿Dios oye nuestra oración? No oye oración de nosotros, ¿verdad? Dios no oye. Así como los soldados que devolvieron a su tierra, a su casa. ¿Verdad? Que hay que pensar en esto. Es muy, muy importante. Por eso, como los hermanos de la iglesia primitiva, ya nosotros debemos congregarnos todo el día. No falte a la reunión, por favor. Es lo básico a la vida cristiana. ¿Cómo podemos tener un mismo corazón? ¿Cómo? Debemos reunirnos con frecuencia y unir nuestras mentes, ¿no? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. 46 y 47. 46 y 47, leamos juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Coyoacán también, alrededor aquí, hay muchos los que debían de ser salvos, ¿no? ¿Verdad? Pero los que, como el que nos añade, esas personas, ¿quiénes? Dios dice así, aún procurando, haciendo esfuerzo mucho usted, si usted no persevera unánimes, Dios no nos añade las almas. La iglesia no se crece. Por eso, ¿cómo podemos tener un mismo corazón? ¿Cómo? Hay que reunirse frecuentemente, ¿verdad? Básicamente tiene que asistir a la reunión. Es muy importante. Cuando no nos vemos ni nos reunimos, el corazón se va distanciando, ¿verdad? Poco a poco, ¿sí o no? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintieron los hermanos que han servido ayer? El amor para con los hermanos está como aumentado, ¿no? Sirviendo juntos, ¿verdad? Se puede experimentar ¿qué? El corazón unánimes. Es muy importante. Además, para tener un mismo corazón, debemos cuidar nuestras palabras, ¿verdad? Debemos hablar palabras de ánimo y de consuelo y de unidad. No debemos hablar palabras de queja. Lo agradecido es que no hubo hermanos que se quejaron sirviendo. Se sonó como sonrisa. ¿Sí, verdad? No debemos hablar como hablar palabras de queja, palabras que hieren al corazón de otros, ¿verdad? Es importante. La última palabra del día de hoy, vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 3.
Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tiene? Leamos juntos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ya, nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros somos labranza de Dios, ¿verdad? Por aquí, Dios quiere sembrar la semilla viva, el simiente vivo, ¿verdad? Y edificio de Dios. Y ahora, este edificio está siendo edificado poco a poco, ¿verdad? Ya es importante edificar este edificio. Asimismo, es importante que el edificio invisible, ¿qué es esto? El edificio invisible, ¿qué es esto? La sangre, las almas, la iglesia. ¿Sí, verdad? Ya, reedificando el edificio, ya se quejan, murmuran. Tienen tiendas. Entonces, ¿el edificio verdadero se edifica bien? No. Yo he visto algunas iglesias construyendo su edificio, ya, sus corazones, entre los hermanos, sus corazones estaban quebrantados. Así que el número de los santos fue disminuido. Debe de ser construido. ¿Cómo ve? ¿Se sirve este edificio? No, ¿verdad? Por eso no tiene que hacer la obra indigna a la iglesia, ¿verdad? Una acción mala, indigna, podría influir a los otros. ¿Sí, verdad? Por eso la vida cristiana no es fácil. Hay que cuidarnos mucho. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña cómo hacer en la iglesia la palabra de Dios. Hay que aprender la palabra de Dios diligentemente, ¿no? De madrugada hasta la noche madura. ¿Sí, verdad? Muy tarde. Es importante. Por eso, yo creo que cada el día sábado habrá servicio. Sería mejor que todos que están por aquí salgan por servicio, ¿no? ¿O no? ¿Sí, verdad? Sería mejor. ¿Por quién? Por su bienaventuranza. ¿No es así? No por otro, no por pastor, por sí mismo, ¿no? Tiene que servir juntos con los hermanos, unánimes. ¿Sí, verdad? ¿En qué día habrá servicio? En el sábado. Siempre. En la semana, los trabajadores como haciendo muchas cosas, como están muy sucios. Horrible. Así que tiene que limpiar y ordenar, regular todo. ¿Sí, verdad? Ahora ustedes escuchan la palabra sentados, cómodamente. No cómodamente por frío, ¿verdad? pero debido a haber un sacrificio y servicio de los hermanos, usted puede escuchar palabras sentados cómodamente, aun siendo frío. ¿Sí, verdad?
그래서 ojalá que sean Jonatán y sus criados, para cumplir la obra de Dios. Ok, oremos juntos para terminar. Dios Padre, te damos gracias por darnos la palabra necesaria por la cual podemos vivir bien según tu voluntad. Cada día nos muestra tu voluntad y haznos servir bien a tu gran obra, a tu santa obra, que se manifieste tu gloria mediante nuestro servicio. Por favor, Señor, que este edificio sea edificado seguramente y a través de ese lugar que se manifieste la obra del Espíritu Santo para salvar muchas almas, para edificar tu iglesia, tu cuerpo, por favor, Señor. Hoy también te pedimos todo tiempo después de esta reunión. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ama para siempre. Amén. Gracias.